Bien, buenas noches nuevamente, ahora con un tema distinto en el que nos comentan cuáles son las reformas educativas en América Latina a razón de las políticas educativas. Como parte del tema número 2, principales reformas educativas en América Latina. Propiamente, pues aquí deberemos de observarlas, si no en su totalidad, por lo menos un pequeño resumen de cada una de ellas. Y bueno, pues el tema está también en tu guía desarrollada con principales número 2, principales reformas educativas en América Latina. Y bueno, pues tenemos preparado dos materiales. En un material que dejo libre la utilización de él, hacen un recuento ciertamente, pero hacen una comparación entre esas reformas educativas. Por ejemplo, reformas educativas en América Latina, un estudio comparado. Es un análisis que hace este organismo, INE, o el extinto INE. Y el otro material meramente es las reformas educativas en América Latina, es un recuento y perspectivas desde México, es decir, una comparación con México. Me agradaría más, pero pues dejamos abierto cuál de los dos te sirva para tu tema y producción de tus trabajos. Bueno, pues las reformas educativas en América Latina, puntos clave que hay que mencionar que la educación ha tenido en el continente. Hacia el recuento, Antonio Ávila Díaz nos ofrece aquí un recuento histórico de estas fases que han atravesado estas reformas y concluye las particularidades de la reforma educativa en 2013 en México. 2013, bueno, pues una de las grandes reformas en México, ¿no? Bien, las reformas en la naturaleza misma de los sistemas educativos, si es que estos aspiran a acompañar, a sustentar estos procesos de desarrollo de las naciones. Esto es particularmente cierto en América Latina, región con profundas desigualdades históricas, lo acabamos de mencionar en el tema anterior, y donde se anhela que la educación con su potencial transformador sea el motor del progreso económico y la prosperidad social, que se resignifiquen la justicia y la equidad. Es lo que se presente, lo que se pretende, lo que los organismos internacionales obligan, sugieren, incitan a los países a que así suceda esto, ¿no? Como una teoría de la mejora. En los años 50, antecedentes de las reformas educativas, concluida la Segunda Guerra Mundial, Europa se recomponía y la comunidad internacional comprometida con esta tarea fundó la Organización de las Naciones Unidas en octubre de 1945 con la urgencia de reconstruir sus sistemas educativos en lo inmediato y repensar a lo largo de los esquemas de enseñanza con qué fin educar para la paz. En noviembre de este mismo año se creó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, UNESCO, por sus siglas en inglés. Una década después se creó la reunión de la Conferencia General UNESCO de diciembre del 56. Se aprobó el proyecto principal relativo a la generación de la educación primaria en Iberoamérica. Esta iniciativa debe buscarse en los antecedentes de las reformas educativas en América Latina. El proyecto principal sustentó en el siguiente diagnóstico los problemas educativos de la región. Bien, sobre la población escolar, de los 40 millones solamente reciben educación primaria unos 17 millones. Temas variados, temas de contexto que afectan esto que estamos diciendo. Hay una población escolar en esa época de unos 40 millones, solamente reciben educación primaria unos 17 millones. Aspectos como la deserción en el censo de los estudios es altísima y el número de alumnos que concluyen la escolaridad primaria no llega al 20% de los que iniciaron. El promedio de nivel educativo en América Latina para la totalidad de la población no supera el primer grado de la escuela primaria y para los que tuvieron la oportunidad de ingresar a la escuela apenas alcanzan el cuarto grado. Contribuye a agravar el problema el crecimiento demográfico extraordinario 2.6 anual. En consecuencia serían precisos unos 500,000 maestros más y un número equivalente a las aulas para atender debidamente a la población de edad escolar. Otras facetas negativas son la carencia de títulos de estudios profesionales para casi la mitad de los maestros, la insuficiente retribución económica personal, la escasez de materiales docentes, la falta de continuidad en la política educativa en muchos casos y las diferencias de la administración y supervisión que limitan el aprovechamiento eficaz de los medios disponibles y la obtención de nuevos recursos para el desarrollo de la educación. Pues este escenario predomina en América Latina, ¿no? Es muy similar las condiciones
qué suceden en estos 5 países del bloque. Definitivamente son problemas, son situaciones que a lo mejor estas cifras han ido un poco mejorando, pero ¿de qué depende de manera general? Depende de la inversión que se le dé a la educación, depende de la mejora de la economía del país, de las estrategias comerciales que se tengan con los países para disminuir la pobreza. ¿De qué depende? De cambiar un sistema de gobierno al que más convenga? No hay una imposición, pero sí al que más convenga, ¿no? El caso extraordinario, ¿no?, de avance de Colombia en el ámbito educativo. Yo no dudo que en algunos años estarán en mejor posición, ¿no? Con este proyecto inició la UNESCO, buscaba entonces estimular el planeamiento sistemático de la educación en los países de América Latina, fomentar la extensión de los servicios en educación primaria a fin de lograr la atención educativa adecuada para la población en edad escolar en América Latina, impulsar la revisión de planes y programas para todos los niños, generando la igualdad de oportunidades educativas y adaptar la educación a las necesidades de la población en diversas zonas o regiones, de conformidad con las exigencias que hoy la sociedad tiene puestas en la enseñanza, mejorar la formación de maestros, impulsar el perfeccionamiento y contribuir a la elevación del nivel económico y social de la profesión docente, preparar a cada país latinoamericano un núcleo de dirigentes y especialistas de la educación capaces de impulsar y de procurar su progreso. Bueno, es lo que pretendía o sigue pretendiendo actualmente la UNESCO, ¿no? Pero los contextos de los países, bueno, pues meramente son complejos y de mucha diferencia, diferencia abismal en todos los sentidos. Y la estrategia, pues, es el desarrollo, ¿no? Desarrollar en un país de manera económica satisface los demás ámbitos relacionados con el desarrollo, ¿no? Fue así entonces como los países latinoamericanos que ya habían pasado por el proceso de institucionalización de estos sistemas educativos se enfrentaron a sus primeros desafíos reformistas a mediados del siglo pasado. Todos estos escenarios y la recomendación de la UNESCO como uno de los organismos mediáticos en la educación, ¿no?, hubo la necesidad de esa transformación y cómo lo empezaron a planear o a pensar con las famosas reformas, ¿no? La información en ese momento era escasa en muchos países de la región, aún no se levantaban censos nacionales de población y los que se hacían no solo contaban con cuestionarios que indagaban a un conjunto reducido de características de sus habitantes, sino que tenían un problema fundamental de bajo nivel de confiabilidad. En un informe del Centro Latinoamericano de Demografía, en el 68 se señala que los censos de población de los países en América Latina presentan deficiencias tanto en el recuento de la población como en la declaración de informaciones que se recogen. La estadística educativa, como se conoce hoy entonces, era inexistente. La información, en el mejor de los casos, se obtenía en registros administrativos. Sin embargo, la ventaja de los censos respecto de los últimos fue que permitieron la vinculación de las características educativas con las sociedades económicas y demográficas, lo cual era importante para el análisis de un contexto en el que la evaluación no aparecía en escena. Definitivamente el registro, los resultados, el seguimiento que todos los niveles educativos generan, que la autoridad educativa también aporta o informa, es una base, es un sustento para la toma de decisiones. Afortunadamente, no hay una forma de medir censalmente, o no hay las maneras, o no destinan el recurso para tener un buen informe, una información fidedigna. Una prueba censal te lo permite, ¿no? Planea, es una de ellas. Ha tenido también grandes cambios esta prueba, pero si no se aplican todavía más pruebas, no podemos medir la información que conservamos en todos los centros de trabajo y por ende saber las condiciones o los resultados de la evaluación, como así se precisa en este bloque. Para mí, pues necesitamos medirlo, ¿no? Y medir qué otros países o qué un organismo que mida esto y que nos dé las recomendaciones y sobre todo, pues hacer caso de lo que nos recomiendan. No obstante, entonces la información obtenida daba cuenta que en una promoción importante de la población era analfabeta y que la asistencia a la escuela era escasa, correspondía a los hijos de familias privilegiadas, raramente a los más pobres. La escolaridad promedio en la población, uno de los primeros indicadores que permitía la comparación entre países, era baja,
Máxime en los segmentos con menores ingresos había certeza de la prevalencia de desigualdades sociales profundas al interior de los países de la región y la convicción desde que esta educación se podía contribuir a corregirlas. El punto de partida de la expansión del sistema escolar, básicamente de la educación primaria, incorporar a los niños a la escuela y lograr que permanecieran en ella. En esto se consistió la primera reforma educativa de la región, el desafío de cobertura. Una de las primeras de los primeros aspectos es conservar a estos alumnos que una vez internados o introducidos a los sistemas permanezcan en ellos. Desafortunadamente, hoy en día existe la escasez, hoy en día existe la falta de una buena economía, de una amplia solvencia económica en las familias. Esto debido a los 30, 40 años, 70 años en los que no ha habido un cambio generacional, no ha habido la oportunidad de crecer como país. Contra eso luchan las familias mexicanas hoy en día. Papá y mamá trabajan, eso está comprobado por las instituciones, y vaya que yo lo he visto porque pues formo parte del sistema, soy director escolar, entonces me doy cuenta de muchas situaciones y no hay la supervisión del alumno en la entrega de sus trabajos, mucho menos los recursos o las herramientas que necesita para estudiar. Y bueno, ese fue el principal, y yo creo que uno de los problemas que actualmente existe es la cobertura, ¿no? Seguimos con ese problema. He tenido la oportunidad de recorrer varias comunidades de Veracruz, de Guerrero, en el que no veo una escuela en kilómetros. Yo no sé todas esas comunidades a dónde asisten, cómo llegan a esas escuelas. La verdad es que es un México de desigualdad, ¿no? Al finalizar en 1958, Adolfo López Mateos asumió la presidencia de la República y desde la toma de posesión marcó la prioridad de su gobierno, que era la educación pública. Jaime Torres Bodet fue el designado como titular de la Secretaría de Educación Pública y encabezó la Comisión Nacional encargada de formular el Plan Nacional de Desarrollo y el Mejoramiento de la Enseñanza Primaria, conocido como el Plan de 11 años, que fue aprobado en 1959. Este constituyó un primer esfuerzo de planificación de la educación a largo plazo y su alcance transformador fue descrito en el artículo publicado en el Boletín Trimestral Proyecto Principal de Educación de la UNESCO en América Latina en los siguientes términos: un esfuerzo de la magnitud de los que se ha propuesto México, en verdad carecería de razón si no se opera al propio tiempo una sana y eficaz reforma del hacer escolar, determinar mejor la dirección educativa, establecer principios y procedimientos, conducir y seleccionar experiencias de modo que ofrezcan un cierto sentido de secuencia de acuerdo con las condiciones y posibilidades de cada grado de enseñanza. El Plan Nacional para el Mejoramiento y Expansión de la Educación Primaria encuentra su mejor apoyo en la enseñanza así encausada, porque los padres de familia, al advertir de su carácter práctico y elevado, harán los mayores esfuerzos para que sus hijos, cuando menos, adquieran la educación correspondiente a esta primera etapa. Es decir, se centró este cambio magnífico, es una de las primeras modificaciones al sistema educativo, se concretaron en dar la cobertura y en punto número 2 que se tuviera por lo menos la primaria. Ese fue su primer objetivo de esa generación y de esa reforma, poco ambiciosa, ¿no? Si bien entonces el plan de 11 años se proponía lograr la ampliación de la cobertura en la educación primaria, también buscaba reformar los modos de enseñanza e incidir en la calidad. La comisión señaló expresamente la idea de lograr un mejoramiento cualitativo debe ser directriz dominante del esfuerzo de las autoridades, de los maestros y de los alumnos. Bueno, pues esos son los actores de la educación. Ellos propiciarán en la mejora de la calidad, pero no hablamos del contexto que viven docentes, que viven alumnos, que viven los padres de familia, que vive la sociedad en general. En este contexto, por decreto del 12 de febrero, se creó la Comisión Nacional de Libros y Textos Gratuitos el 12 de febrero de 1959. En un contexto de baja profesionalización de los docentes, los materiales educativos resultaban fundamentales. Fue un esfuerzo nacional encomiable, tanto por el volumen de recursos, apostando en ello como la naturaleza transformadora de la acción. Los años 60 y 70, movimientos sociales y posteriormente la dificultad para el desarrollo educativo. En la década de los 70 presenció los movimientos por los derechos y las libertades que abrieron nuevos horizontes para el cambio social. No obstante, en América Latina, la agudización de los conflictos entre los sectores privilegiados y desfavorecidos y económicamente el avance de los corrientes afines a ideologías de izquierda y las amenazas del Estado que llevaron a problemas agudos que culminaron en golpes de Estado con la instauración de dictaduras militares. En varios países de la región, los gobiernos dictatoriales fueron
Los represores cancelaron derechos, prohibieron organizaciones políticas sindicales y estudiantiles e impulsaron economías de libre mercado de corte neoliberal que propiciaron la exclusión económica de vastos sectores de la población. En este contexto, la educación, siempre estrechamente vinculada a la política, a la economía, a las instrucciones democráticas y a la voluntad política, se vio severamente menoscabada. Esto es inaudito, ¿no? Este comentario de la represión del estado económico que vivían en esos países, concretamente en América Latina. En estos años se gestaron golpes de estados que en el paso de la historia, pues ustedes conocen también, fueron determinantes, fueron muy marcados, pero tuvieron consecuencias muy graves en la educación. Es decir, se detuvo lo que se pensaba en ese momento hacer, porque los cambios de gobierno, porque las distintas personalidades que llegaban al poder no contemplaban las mismas ideas. Sigue habiendo una desfavorable desigualdad, como aquí lo menciona, en la que no se permitía pensar en una forma equitativa de la distribución de la riqueza, que parte de ello pues es lo esencial para poder asistir a estos espacios educativos. Y para ese entonces tampoco habían las políticas correctas debido a la trascendencia de estos hechos. Con este antecedente, en diciembre del 70 se lleva a cabo una conferencia de ministros de educación en los países de la región en la capital de México, que culminó en la declaración de la Ciudad de México, en la que se reconoce lo siguiente: subsisten graves carencias tales como la extrema pobreza de vastos sectores de la población en la mayoría de los países, así como la persistencia de una baja escolarización en algunos, la persistencia de la región de 45 millones de analfabetos sobre una población adulta de 159 millones, una excesiva tasa de deserción en los primeros años de escolaridad, sistemas y contenidos de enseñanza muy a menudo inadecuados para la población a la cual se destinan, desajustes en relación entre la educación y el trabajo, escasa articulación de la educación con el desarrollo económico, sociocultural y cultural, en algunos casos deficiente organización y administración de los sistemas educativos, caracterizados aún más por una fuerte centralización de los aspectos normativos y funcionales. Bueno, pues ahí se ve el desequilibrio, ¿no?, de la escolaridad de sobre 45 millones de analfabetos, de una población de 159 millones. Estamos hablando de un gran desabasto, por así decirlo, en la educación. Ya no se hable de contenidos y planes y programas. Se pretendía que concluyeran con la primaria, como aquí lo sobreentiendo, pero para esto planes y programas no estaban conforme a las necesidades de que saliendo de primaria tú ya estabas listo para incursionar en algún ámbito de trabajo. Se queda corta la educación en estos momentos de la historia, porque pues muchos no tuvieron la oportunidad de continuar sus estudios, ¿no? Y creo que en esa época lo poco que pudieron generar era con base al empuje que te daba la primaria, ¿no? Imagínate ser adulto y tener primaria y que con eso la hacías, digo, dudo, eso originó que las otras generaciones, que somos nosotros, y digo, lo puedo decir orgullosamente de mi origen, hubiera tenido mayores oportunidades mi familia de haber tenido a mi papá o a mi mamá estudios profesionales, ¿no? Hoy estuviéramos hablando de otras cosas. De ahí muchas consecuencias culturales, sociales, económicas, porque las familias solo generaron un cierto nivel de riqueza, un cierto nivel de comodidad, un cierto nivel de situaciones que nada más te daba la primaria y que nada más te daba la oportunidad de entrar en ciertas áreas de trabajo, ¿no? Luego entonces mi conclusión sería: no generaron la suficiente estabilidad económica, el cambio que se requería generacional, porque no abarcaban o no contemplaban que estas personas, 45 millones, tuvieran primaria y que tuvieran una vida satisfactoria, porque pues pensaron en algún momento que esto iba a ser así. La verdad es que se quedan cortos, ¿no? Se quedan cortos. En los años 80, nuevamente, el proyecto principal era la necesidad de reformas educativas. Bueno, pues estos miembros se trataron de implementar o destacar que ofrecieran una educación general mínima de 8 a 10 años, eliminar el analfabetismo del fin de siglo,
dedicar presupuestos gradualmente mayores a la educación hasta destinar no menos de 7 u 8% de su Producto Nacional Bruto a la acción educativa, dar la máxima prioridad a la atención de los grupos poblacionales más desfavorecidos, emprender las reformas necesarias para que la educación responda a las características, necesidades, aspiraciones y valores culturales de cada pueblo y a contribuir a impulsar y renovar la enseñanza de las ciencias con una estrecha vinculación de los sistemas educativos con el mundo del trabajo, transformar los currículos en consonancia de las necesidades de los grupos menos favorecidos, renovar sistemas de formación del profesorado antes y después de la incorporación a la docencia, promover económica y socialmente a los docentes y proporcionar una organización y administración de la educación en adecuadas nuevas exigencias que la mayoría de los países requirieron de mayor descentralización de las decisiones y procesos organizativos. Bueno, pues en esta época, 1979, procuraron entonces establecer un cambio sustancial en planes, programas, preparación de docentes, además de su oportunidad de trabajo, destinar el 8% actualmente, y si hacemos un comparativo del Producto Interno que se dedica a educación, no supera el 10.8%, y que estamos hablando del 79 por acá, pues son 40 años. 40 años que seguimos pensando que la educación en México no necesita inversión, no es un agente del cambio o no es la prioridad de los gobiernos. ¿Por qué? Porque no te conviene estar por encima de ellos, simplemente, ¿no? Entre esas decisiones mal encausadas, pues son las consecuencias que tenemos como país en el aspecto económico, político, laboral y cultural de todo lo que tú me digas, ¿no? Bien, entonces dicha declaración por el primer paso a la construcción de un proyecto de educación en América Latina y el Caribe, que fue aprobado en 1980, surgió como recomendación o fue en el movimiento llamado la Recomendación de Quito, la cual empieza a los países de la región a lograr 3 grandes objetivos para el año 2000: alcanzar la escolarización básica a los niños en edad escolar, superar el analfabetismo y desarrollar amplios servicios educativos para jóvenes y adultos, mejorar la calidad y eficiencia de los sistemas educativos y la enseñanza general a través de la realización de las reformas necesarias y del diseño de sistemas efectivos en la medición de aprendizajes. 1981, ya estamos hablando de esa época. Se centran las mismas ideas, se centran los mismos movimientos en estos 5 países, en este bloque, porque las condiciones eran muy parecidas. Tomaron acuerdos para que entre estos países se tuviera un avance, y lo tuvieron que hacer así por obvias necesidades. Ya para esta claridad agendada propuesta por este proyecto principal, pues bueno, consistió básicamente en distribuir servicios educativos desde los gobiernos centrales hacia los estados o provincias, municipios y comunas, y se limitaron a un aspecto, la transparencia de recursos y responsabilidades. Bueno, pues eso fue lo que se pretendió, pero ustedes saben que el presupuesto jamás llega entero a las manos de las instituciones, ¿no? Ya para 1992 se afirmó un acuerdo nacional para la modernización de la educación básica, que se transformó en la operación de los servicios de educación básica y normal desde el gobierno federal hacia los estados. Retomando esta declaración, en el discurso oficial que justificó dichas reformas, se apeló a la necesidad de una mayor descentralización de las decisiones y procesos organizativos, de acercar a las soluciones a donde se operaban los servicios. No obstante, se advierte que en el énfasis otorgado a estos aspectos de la reforma educativa se debe a que formaban parte de una agenda político mayor. En los hechos de descentralización de los servicios implicó solo una reducción del aparato público central, sino que también del gasto de la educación. Sin embargo, las transformaciones vinculadas a aspectos con procesos de aprendizaje, autonomía escolar y participación social siguieron pendientes, ¿no? Fíjate bien, entonces, a pesar de que fueron cambios estructurales, cambios en las maneras de hacer llegar el servicio educativo, cambios en la cobertura, aportar mayor presupuesto de lo que se venía haciendo, no fueron cambios internos, ¿sí?, o relacionados al aprendizaje. Hoy en día los resultados tienen que ver con ambas situaciones: el aprendizaje, la autonomía escolar, participación social, la infraestructura, el presupuesto, las políticas educativas, los planes nacionales de desarrollo. Necesitamos que toda ese cambio en una reforma tenga esa sinergia, que mejores en procesos de aprendizaje, ¿no? Si quieres verdaderamente un cambio,
tendrás que tener esa amplitud en una reforma, lo cual hasta ese día, hasta esa época, aún no se daba, ¿no? Ya en los años 90 el interés por el aprendizaje de los estudiantes, fíjate, hasta 1990. ¿Cuántos años llevamos en el recuento? Tomen nota por favor y vean los cambios que hemos tenido al paso del tiempo con estas reformas. Un parteaguas multilateral en la materia educativa fue la Conferencia Mundial de la Educación para Todos 1990, que se convocó a 155 países de 20 organismos internacionales en desarrollo. Básicamente, como parte del documento se establecieron directrices para ponerlo en práctica plasmadas en el marco de la acción para satisfacer necesidades básicas de aprendizaje, que pretendió ser una referencia, una guía para las naciones a fin de apoyar la elaboración de planes en ejecución. Durante esta declaración de este proyecto, cuyo horizonte de actuación se había fijado en el año 2000 y puso énfasis en los aprendizajes, lo cual determinó el interés creciente en América Latina por el tema de medición y mejora del logro educativo de los estudiantes. Cabe destacar que en esta década la inversión de la educación también se convirtió en prioridad a las instituciones financieras internacionales y se llevaron a cabo numerosas conferencias en infinidad de estudios. En esos espacios fue acreditado la necesidad de una nueva generación de reformas educativas que abordaran los temas contenidos curriculares, procesos pedagógicos y de organización. Surgieron con novedosos planteamientos a propósito de los incentivos del desempeño docente, a la rendición de cuentas, los exámenes nacionales estandarizados, la evaluación del desempeño del sistema, la autonomía escolar y la participación de los padres, entre otros. Ya aquí obtiene una formalidad proyectada para el año 2000 que estrictamente ahora se tiene que contemplar, ¿no? Estoy de acuerdo con incentivos al desempeño docente, rendición de cuentas, medir con exámenes nacionales estandarizados, evaluar el desempeño del sistema y la autonomía escolar y la participación de los padres de familia. Pero bueno, de ese análisis debe de partir pues una respuesta, ¿no? Un beneficio a todo lo que se estaba pretendiendo para ese año. Entonces se enfocó la preocupación en el ámbito pedagógico. El foco de interés se centró en la adquisición de conocimientos y competencias básicas, remitiendo a currículos transversales. Esto es que se abordaban temas ambientales, cívicos o derechos humanos, entre otros. Por las características específicas de la región, afloraron con fuerza temas de interculturalidad y bilingüismo. Para la atención de la población indígena, la preparación docente adquirió relevancia destacada, aunque la orientada interacción en el aula como un proceso clave. La evaluación se reencauzó hacia la medición y adquisición de los aprendizajes absolutos. Bueno, cambios sustanciales. El nuevo siglo y el auge de las evaluaciones. Con la llegada del nuevo siglo arribaron también en el ámbito de las internacionales las pruebas estandarizadas, programa para la evaluación internacional de los alumnos PISA Planea, ¿no? Prueba PISA, prueba Planea, siglas en inglés, Organización de la Cooperación y Desarrollos Económicos, OCDE, ya surgió en este nuevo siglo, cuyo propósito es indagar la adquisición de conocimientos y habilidades necesarias para la participación plena en la sociedad por parte de los alumnos cercanos al final de la educación, obligando 15 años de educación y el estudio de tendencias matemáticas y ciencias que evalúan estas áreas del conocimiento. Los estudiantes inscritos en cuarto y octavo grado están coordinados por la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Escolar, la IEA por sus siglas en inglés. De América Latina, México participó en el levantamiento de PISA en 2000 como país miembro y Brasil y Argentina como países no miembros. Chile y Perú le evaluaron, se inició en 2002 y Colombia en 2006. En el 94, esta oficina de América Latina y el Caribe, ORELAC, de la UNESCO impulsó la creación del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, que en 2006 promovió la aplicación del segundo estudio regional comparativo y explicativo. En 2013, el tercer regional corporativo y explicativo, TERCE, referidos al logro del aprendizaje a gran escala. El objetivo principal era generar conocimientos que contribuyeran a que los ministerios de educación en la región tomaran decisiones conformadas en materia de políticas educativas a partir de los análisis de los resultados de las investigaciones evaluativas implementadas por dichos organismos. Bueno, pues ya aquí tienen un tema, voy analizando la historia, ya tienen un tema de medir los resultados de la evaluación para la toma de decisiones y ya lo mencionan, para crear políticas educativas acertadas, basadas ya en información fidedigna que te producen las pruebas censales, ¿sale? Pero aún no hemos generado el cambio todavía en esa época. Ya para 2013 viene el tema
tema bueno, ¿no? Si bien 2013 marca el inicio de la reforma educativa, lo cierto es que se trata de un proceso aún en curso. Los diferentes resultados del país en evaluaciones internacionales como PISA revelaron que el sistema educativo nacional CEN no está rindiendo los frutos esperados. Si bien históricamente México fue transitado con distinta intensidad por las diversas fases que ha descrito el proceso de reformas educativas latinoamericanas, lo cierto es que la segunda década del presente siglo del CEN está entrampado con un problema vinculado a su gobernanza, el cual impide que las reformas emprendidas con antelación tuvieran un impacto previsto. No tuvimos problemas de organización. Bueno, el Pacto por México, famoso en 2018, ¿no? Su viabilidad entonces descansó en un amplio acuerdo entre las principales fuerzas políticas del país y el gobierno federal. Se afirmó al día siguiente el inicio de la administración de 2012-2018. Pacto por México en materia educativa. Este compromiso se tradujo inmediatamente en propuestas legislativas, la reforma constitucional y la modificación y emisión de leyes secundarias, a través de las cuales se elevó a rango constitucional el derecho de una educación de calidad, entendido por ello a los alumnos en alcance máximo de sus logros de aprendizaje. Se estableció el servicio profesional docente, se otorgó una autonomía institucional para la evaluación de educación INE, y se impulsó un conjunto de acciones orientadas a promover la autonomía de gestión de las escuelas, fortalecer los sistemas de información, mejorar la infraestructura educativa, robustecer el papel de la supervisión escolar y favorecer la asistencia técnica de la escuela, etcétera. Bueno, pues ese es el escenario, ¿no? De su reforma para 2018 no ha sido suficiente ni ha dado los resultados, incluso ya hasta se cambió, ¿no? Como parte de estas acciones en cambio a recuperar la rectoría del Estado sobre la educación, se puso a final de la negociación salarial que operaban los líderes sindicales seccionales con los gobiernos locales mediante la firma del convenio de la automaticidad. Bueno, pues eso sigue siendo un tema muy oscuro. Su integración supuso la conciliación previa de las plazas federalizadas y derivó la centralización de la nómina educativa federal, terminando así con la creación irregular de plazas y abonando significativamente a la transparencia y rendición de cuentas. Aquí fue el mayor robo posible de plazas, ¿no? Te digo, una persona con 4 plazas, vaya, no. Bueno, la evaluación de los centros de los aprendizajes se reformó en 2013. El INE estudió la validez de las pruebas que se aplicaron hasta entonces, enlace y exámenes de calidad y el logro educativo EXCALE. Los resultados apuntaron a que era recomendable sustituirlas por un nuevo planteamiento. A partir del ciclo escolar 2014-2015 se puso en operación el Plan Nacional para la Evaluación de Aprendizajes. Planea una nueva generación de pruebas para medir y evaluar el logro de los aprendizajes de educación básica y educación media superior en 2013, que se añade o se suma al enlace y al EXCALE. Bueno, yo creo que eso tiene que seguir, ¿vale? Esta reforma dispuso la creación de foros nacionales para la revisión del modelo educativo, fruto de un proceso de consulta. En 2016 se puso a consideración la sociedad en un replanteamiento pedagógico que continúa trabajando a partir de los aportes recibidos para finalmente 2017 dar a conocer un nuevo modelo educativo para educación obligatoria, educar para la libertad y la creatividad. El modelo se articula en 5 componentes: el planteamiento curricular, la escuela al centro del sistema educativo, la formación y desarrollo profesional docente, la inclusión y la equidad y la gobernanza del sistema educativo. En este mismo año salieron a la luz publicados documentos de aprendizajes clave para la educación integral, planes y programas de estudio para la educación básica CEP 2017 y planes de estudio de referente al marco curricular común de educación media superior. Bueno, una serie de transformaciones internas ya más concretas. Sin embargo, pues hay partes de esta reforma que no se adquirieron del todo, porque era una evaluación supresiva según todos los sindicatos de maestros, ¿no? Algo que no estamos de acuerdo ninguno de nosotros. El ciclo escolar 2018-2019 de gran trascendencia para la educación en México, puesto que finalmente confluyen en las escuelas los múltiples elementos que caracterizan la reforma educativa. La expectativa por los resultados de la implementación no deben de llevar a dejar de pensar en lo que viene más adelante. Las reformas exitosas solo dependen del planteamiento sólido, sino de una manera sustantiva de sustentabilidad a través del tiempo. Bueno, pues reformas que se fueron vinculando a los demás países, reformas que exigían que fueran un modo de transformación de parte de todos estos organismos internacionales. Observo que sus finalidades han sido marcadas por un desarrollo de un país, es decir,
fueron generando cambios, reformas sustanciales en lo educativo a razón del momento histórico, del momento económico, del momento de desarrollo que se vivía. Fue necesaria la creación de estas pruebas para verificar la evaluación, para crear y tener tomas de decisiones y mejores políticas educativas. Eso es en consecuencia. Lo que no me queda claro es hasta cuál es el panorama de la política educativa, cuál es la concretud, es decir, cuál es el objetivo final que persiguen esta última reforma, y que en los diferentes países, bueno, pues yo no dudo que tengan una gran similitud. Es lamentable que en pleno siglo XXI la tecnología no nos ayude a generar un cambio radical en los sistemas educativos. Puedo concluir este tema que se han vivido estas reformas, yo lo digo mayormente por la necesidad económica de los países, por tener esas transformaciones de ideología, pero en ese sentido, ¿hasta dónde pretenden llegar? ¿No? Ya me transformé, ya estudié, ya estoy acá, pero no hay oportunidades de trabajo. Hace falta la contraparte, un espacio en el que tú le puedas ofrecer a toda tu comunidad de alumnos que finalizó estudios, un mercado de trabajo propio y digno para ellos, donde no ganen lo que los obreros ganan, ejemplo, ¿no? Porque pues bueno, ya estamos hablando de otra preparación. De mi parte agradezco este tema, muchísimas gracias.